Hola chicos, muy buen día. Continuando con lo que veníamos hablando, ya vimos lo que fueron las reformas borbónicas y todo lo que con ello contrajo. Una de las consecuencias de estas reformas es el movimiento conocido también como la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual que sucede entre los siglos XVII y XVIII. Se refiere también como al siglo de las luces. Es un siglo donde se dan bastantes avances a nivel del conocimiento, a niveles científicos. Se dan bastantes avances a nivel filosófico, político y artístico en la Edad Moderna. La amplia disponibilidad del conocimiento hizo que se reprodujera una gran cantidad de enciclopedias. En este siglo, en este periodo, es cuando se empiezan a generar esas enciclopedias que de pronto ya hoy en día no las vemos porque todo se ha ido centralizando y se ha ido cargando en el recurso como es el Internet. Pero en esa época, pues los recursos eran físicos y eran los libros. Entonces eran esas grandes colecciones de enciclopedias donde estaban todos los conocimientos que se iban generando por aquellas épocas. Como características tenemos el humanismo, que era el hombre se convierte en el centro de todas las cosas, sustituyendo a Dios, no venerando tanto a Dios, no realizando tantos cultos a Dios, sino centrándonos en el ser humano, en la forma en cómo nos relacionábamos como seres humanos y en la creación del concepto de igualdad. En este siglo es cuando se empieza a generar el concepto de que todos los seres humanos somos iguales y por ende deberíamos tener los mismos derechos. Se comienza una cultura exclusivamente laica y anticlerical. ¿Qué quiere decir esto? Que, como lo mencionaba anteriormente, se centraban no tanto en generar conocimientos o en darle el título a Dios sobre la creación de todas las cosas, sino se empieza a investigar e a indagar el origen evolutivo de todas las cosas, digámoslo que es la forma en cómo se demostraba el origen de ciertas cosas. También tenemos como característica el racionalismo, que es la prevalecencia de la razón y la experiencia sobre la razón. Volvemos nuevamente. Cierto producto se crea a partir de ciertas cosas y no por un hecho divino, por un milagro, por este tipo de situaciones que por lo general es la razón de ser de la iglesia. Digamos que en la iglesia la mayoría de las cosas que suceden son de origen divino, por medio de Dios, de Jesucristo y demás. En este caso, vuelvo e indico, todas las cosas tienen una explicación del por qué sucede. ¿Listo? Y tenemos el utilitarismo, que afirma que la mejor acción es la que maximiza la utilidad. Para los ilustrados, la sociedad debía ser educada antes de ser entretenida. Para ellos era más importante estar educándonos, estar en las aulas, en los salones, estudiando, antes de estar entreteniéndonos, pues en esa época en cafés, en lugares donde realizaban juegos autóctonos de la época. Hoy en día, digamos que eso ha ido variando un poco. Es más importante estar entretenidos que estar educados. Entonces, por eso vemos muchos que estamos a punta de youtubers, de tiktokeros, que ahora es la moda, y eso está produciendo que no hayan avances a nivel educativo tan promisorios como se esperaba, teniendo en cuenta que hoy en día tenemos muchos más recursos, mucho más acceso a la información, más facilidad de guardar la información, no se está optimizando al 100%. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, chicos. Otra de las consecuencias de la expedición botánica y que va relacionada al periodo de la Ilustración fue la expedición botánica. La expedición botánica fue un inventario que se realizó en el territorio de la Nueva Granada, que fue liderada por el señor José Celestino Mutis, durante el reinado de Carlos III en España. Se inició en el año de 1783 y culmina en el año de 1813. Es decir, 30 años duró esta expedición recorriendo el largo y ancho país, el virreinato de Colombia como tal. Las personas que participaron y que ayudaron a Mutis en esta expedición
fue el señor presbítero Juan Eloy Valenzuela Mantillana, que era el subdirector de la expedición, don Pablo Antonio García, que fue la persona que se encargaba de realizar los dibujos de las diferentes especies que iban encontrando a lo largo de esta expedición. El señor Francisco Javier Matis, originario de Guaduas, Cundinamarca, quien era una persona que se dedicaba a pintar las flores y a recrearlas de la manera más real posible. Teníamos también a los señores Sinforoso Mutis Consuegra, a Francisco Antonio Sea, a don Jorge Tadeo Lozano, José Manuel Restrepo y Francisco José de Caldas, quien fue uno de los mejores colaboradores de Mutis en esta expedición. Adicionalmente, estos últimos fueron parte de las personas que empiezan a transmitir el conocimiento y esa idea de crear, de acabar con el gobierno del virrey de la época y de crear una nueva forma de gobierno más realista con la forma de vida en ese momento de América como tal. Dentro de los descubrimientos que se realizaron en la expedición botánica tenemos la quina, tenemos el té de Bogotá, encontraron varias propiedades en los productos del guaco o del bejuco. También realizaron ensayos para aclimatar el canelo, el anís y la nuez moscada, con el fin de poderlo producir un poco más. Igualmente descubrieron varias minas a lo largo del territorio en las cuales podrían obtener diferentes recursos necesitados o que ofrecían economía al gobierno. Y asimismo impulsan la idea de que los cementerios se ubiquen a las afueras de las ciudades, esto como una medida de higiene, para evitar de pronto roedores o esparcimiento de diferentes enfermedades que se podían generar por la presencia de estos lugares dentro de las ciudades. Una de las consecuencias fueron que a raíz de este movimiento, a raíz de esta excursión, de esta expedición que se realiza por toda Colombia, sus integrantes empiezan a esparcir el conocimiento y los desacuerdos, los defectos que tenía el gobierno de la época, y se empieza a crear una conciencia de independencia a lo largo del país, la cual más adelante se vería pues reflejada en el movimiento que se gesta para efectuarse el 20 de julio de 1810. Estas ideas eran repartidas por Francisco José de Caldas por medio de un periódico que era creado por él y recibía el nombre del Semanal. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima clase para continuar viendo temas de esta historia colombiana que es muy apasionante. Que tengan buen día.